Revelan nuevos detalles tras la captura del sospechoso detrás del asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué lo motivó a cometer este sangriento crimen? Y las autoridades también advierten sobre campañas de desinformación impulsadas por China y Rusia tras el homicidio de Kirk. Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia y bienvenidos a Desde el Capitolio en directo desde Washington, D.C., hoy viernes 12 de septiembre. Y empezamos con la noticia del día. Capturan al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Se trata de Tyler Robinson, de Washington, Utah. Así lo confirmó este viernes por la mañana el gobernador Spencer Cox. En una conferencia de prensa, Cox dijo que Robinson es el presunto asesino. Robinson fue arrestado bajo sospecha de asesinato agravado, disparo de arma que causó lesiones corporales graves y obstrucción de la justicia. Todos estos cargos relacionados son considerados graves. El cargo de asesinato agravado conlleva la posibilidad de la pena de muerte. Se esperan cargos formales la próxima semana y según los registros estatales y federales, Robinson no tenía antecedentes penales. De hecho, fue un familiar quien reveló a las autoridades que en los últimos días Robinson hablaba sobre Kirk e incluso envió mensajes en la plataforma Discord. Las autoridades creen que actuó solo, aunque la investigación sigue abierta. Según su familia, incluso mencionó en una cena antes del 10 de septiembre que Charlie Kirk estaría en la Universidad de Utah Valley. Allí discutió por qué no le gustaban las ideas de Kirk. Y hoy por la mañana en Fox and Friends, el presidente Donald Trump contó aún más detalles diciendo que el sospechoso había sido entregado por su propio padre. Primero dijo que un ministro con vínculos en la policía había contactado a un amigo que era U.S. Marshal y luego el padre convenció a su hijo para entregarse. Kirk fue asesinado el pasado miércoles en la Universidad de Utah Valley. Las autoridades encontraron las balas, cuyas casquillas estaban grabadas con mensajes extraños. Una de ellas decía "Notices, bulges, oh wow, what's this?". Otra tenía escrito "Hey, fascists, catch", refiriéndose a "Oigan, fascistas, agarren", junto con flechas dibujadas. Otra más decía "Oh, bella ciao, ciao, ciao", la famosa canción antifascista italiana de la Segunda Guerra Mundial. Y otra decía que si leías esto, eras gay, y con la referencia LMAO. Las autoridades todavía no saben cuándo o cómo fueron hechas estas inscripciones. El rifle Mauser .3006 apareció envuelto en una toalla oscura al norte del campus en una zona de árboles. Además, los investigadores habían hallado en esta plataforma Discord mensajes donde Robinson hablaba de ir por el rifle, vigilar el área donde lo dejó y hasta describía los grabados en las balas. El gobernador de Utah, Cox, confirmó que los mensajes existían y explicó que uno de ellos incluso hacía referencia a un meme gráfico de la comunidad furry. El director del FBI, Kash Patel, reveló que los primeros agentes llegaron al campus 16 minutos después del tiroteo. En solo 33 horas lograron publicar las fotos del sospechoso, ofrecieron una recompensa y difundieron un video donde se le veía bajando del techo del edificio y escapando. Patel agradeció directamente al presidente Trump, al vicepresidente y a la Casa Blanca por el apoyo total al FBI durante esta investigación. Por su parte, el gobernador Cox recordó algo que Charlie Kirk había escrito en redes sociales, que había que buscar conexión humana incluso con quien pensaba distinto. Cox fue contundente y dijo que las palabras no son violencia, la violencia es violencia, y añadió que un asesinato así es más que un ataque contra una persona, era un ataque contra todos nosotros, contra el experimento americano y contra nuestros ideales. Cox también confirmó que Robinson no era un estudiante de la Universidad de Utah Valley. La pregunta que efectivamente queda es: ¿qué lo motivó realmente? Pues por ahora, el gobernador ha dicho que no puede hablar de un motivo.
Ahora, pasando un poco sobre los antecedentes de este sospechoso, un portavoz le dijo a nuestro medio Epoch Times en un comunicado que Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, había asistido brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021. Él vivía con su familia en Washington County, a unas 3 horas y media de distancia. Robinson es un estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje eléctrico en Dixie Technical College, según este portavoz de la Universidad de Utah Valley. También había recibido créditos de inscripción concurrente a través de la Universidad Tecnológica de Utah mientras estaba en la escuela secundaria entre 2019 y 2021, según este portavoz. Y el director de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado de Washington, Stephen Dunham, confirmó a The Epoch Times que Robinson estuvo inscrito en ese distrito escolar desde 2008 hasta 2021, que fue cuando se graduó de la escuela secundaria. Ahora vamos a repasar un poco la cronología de este asesinato de Charlie Kirk, ahora que han aparecido más detalles de cómo se dieron las cosas. Este asesinato ha conmocionado a todo Estados Unidos. Kirk ha sido fundador de Turning Point USA y estaba hablando el miércoles 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley. Este era el primer evento de su gira llamada American Comeback Tour. Para el mediodía, unas 3,000 personas ya estaban congregadas bajo la carpa que tenía el reto de Kirk a los estudiantes y que decía: "Demuéstrenme que estoy equivocado". Había 6 policías universitarios en servicio y también un equipo de seguridad privada contratado por el mismo Kirk. En ese momento, segundos antes del ataque, Kirk estaba respondiendo apenas la segunda pregunta del día. Un hombre en la multitud le había preguntado: ¿sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años? Y Kirk había contestado con otra pregunta diciéndole: ¿contando o no contando la violencia de pandillas? Esto sucedió a las 12:20 del mediodía. Y en ese momento, el disparo cambió todo. La bala atravesó el lado izquierdo de su cuello. Los videos grabados por los asistentes muestran la escena de forma bastante gráfica. Ahora su equipo de seguridad lo rodeó al instante, lo cargó hasta una camioneta y lo trasladaron al Hospital Regional Timbanogos, donde los primeros reportes decían que estaba en condición crítica. Mientras miles de personas corrían para ponerse a salvo en ese momento, un video captó lo que parecía ser una persona corriendo por el techo de un edificio cercano. Ese mismo día, a las 4:40 de la tarde, hora del este, el presidente Donald Trump anunció públicamente la muerte de Kirk en Truth Social. El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah iniciaron de inmediato esta cacería del asesino. 2 personas habían sido detenidas e interrogadas, pero luego fueron liberadas. El mismo 11 de septiembre, el comisionado Bo Mason confirmó que el sospechoso había llegado al campus a las 11:52 de la mañana. Lo rastrearon subiendo escaleras hasta llegar al techo del Luz Center, que está a unos 200 metros del lugar donde Kirk estaba sentado. El atacante disparó una sola vez y nadie más resultó herido. Luego él huyó bajando por el otro lado del edificio, saltó al suelo y escapó hacia un vecindario cercano. Mason dijo que el sospechoso parecía de edad universitaria y que se había camuflado bien entre los estudiantes. El FBI luego difundió las imágenes del individuo de interés y se mostraba a Robinson como un hombre delgado, con gafas de sol, camiseta negra de manga larga con lo que parecía ser la bandera de Estados Unidos, jeans azules y una gorra de béisbol. Poco después, agentes recuperaron el rifle de gran potencia en un área donde habían árboles cercanos y por donde había huido el sospechoso. Los investigadores trabajaron cada rincón de esos vecindarios, revisaron cámaras de timbre, hablaron con testigos, recolectaron todas las pistas posibles y también tienen pruebas forenses. Había una huella de zapato, una impresión de palma y marcas de antebrazo para analizar. Ahora, esta muerte de Charlie Kirk ha marcado un antes y un después en la historia política de Estados Unidos, ya que este fue el asesinato de mayor perfil en casi 6 décadas. Según expertos legales, la reacción que tengan los líderes y la reacción de la gente común podría decidir si la violencia política sigue creciendo o empieza a retroceder.
Meses antes, Charlie Kirk ya había advertido en redes sociales sobre la preocupación que tenía por los estudios que mostraban la glorificación de la cultura del asesinato en Estados Unidos. Pero Kirk no era un personaje cualquiera. Él había fundado Turning Point USA, una organización conservadora que ha influenciado a millones de personas. De hecho, el mismo presidente Donald Trump había reconocido en un discurso pocas horas después del ataque. Trump pidió un fin a la violencia política y prometió que su administración irá tras cada persona que haya contribuido a esta atrocidad y a otros actos violentos similares. Pero esta tragedia no está aislada, porque en las últimas décadas hubieron varios episodios que marcaron a la política estadounidense. Recordemos que en 1968 asesinaron al senador demócrata Robert F. Kennedy, candidato presidencial, y al líder de derechos civiles Martin Luther King Jr. Ambos casos ocurrieron pocos años después del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Luego vinieron otros ataques. En 1981, un hombre disparó contra el presidente Ronald Reagan, que logró sobrevivir. En 2011, un tiroteo contra la congresista demócrata Gabby Giffords dejó 6 muertos, 13 heridos y a Gifford en estado crítico. Y en 2017, el congresista republicano Steve Scalise recibió un disparo en un partido de béisbol y estuvo al borde de la muerte. Entonces, ¿estamos entrando en una nueva era de violencia política en Estados Unidos? ¿O este asesinato de Kirk servirá como un punto de quiebre para frenar esta tendencia? Los leo en los comentarios debajo. Y ahora también ha surgido una alerta sobre desinformación tras el asesinato de Charlie Kirk. Así es, el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha lanzado una advertencia preocupante. Ha dicho que bots de China y Rusia están difundiendo desinformación en Internet para alentar la violencia. En una conferencia de prensa, Cox ha dicho que las autoridades están vigilando una tremenda cantidad de desinformación. Según él, dijo que lo que ven en los adversarios es que quieren violencia, que hay bots de Rusia, de China y de todas partes tratando de instalar desinformación y alentando la violencia. Ahora, el gobernador no ha entrado en detalles sobre lo que encontraron las autoridades, pero pidió a la gente que ignore ese contenido engañoso. Estas declaraciones se suman a la creciente preocupación por las campañas de desinformación y propaganda del Partido Comunista Chino fuera de sus fronteras. En junio, la empresa OpenAI reveló que había actuado contra varias cuentas de ChatGPT vinculadas a una operación de influencia originada en China comunista. Actores maliciosos usaron modelos de inteligencia artificial para crear imágenes falsas de perfil, haciéndose pasar por veteranos de guerra estadounidenses críticos de la administración Trump, y también generaron contenido político en redes sociales como X y Blue Sky. Esta operación la bautizaron como Uncle Spam. Fue uno de los 10 casos detectados en los que se usó un chatbot de inteligencia artificial con fines maliciosos. OpenAI dijo que bloqueó todas las cuentas vinculadas. Y esto no solo está pasando en redes sociales, porque según la firma de análisis online Gráfica, también existen sitios web falsos que usan herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por medios de noticias legítimos. Un informe de agosto identificó 11 dominios y 16 cuentas de redes sociales que publicaban exclusivamente artículos de China Global Television Network, más conocido como CGTN, la cadena internacional del medio estatal chino CCTV. Estos contenidos suelen ser pro-China y anti-Occidente y usan la inteligencia artificial para diseñar logotipos y textos adaptados a diferentes públicos, incluso jóvenes en África, América, Asia y Europa. En la conferencia, Cox también dejó un mensaje personal. Dijo que frente a tanta tensión, la gente debería desconectarse un poco y pasar más tiempo con su familia. Y recordó las palabras del propio Charlie Kirk, que cuando las cosas se pongan feas, bajen los teléfonos y compartan un poco de tiempo con sus seres queridos. Y estas fueron todas las noticias de hoy, viernes 12 de septiembre. Gracias por acompañarnos en este episodio en Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales